Buenas noches a todos y es un placer estar con ustedes. Vamos a tener un buen tiempo de estudio, de disertación sobre un tema que ha sido polémico desde sus orígenes, pero muy importante y muy necesario para la fe cristiana. Entonces vamos a hablar sobre la Trinidad y tenemos un panel de expertos muy bueno, con toda el ánimo de perseverar en esa doctrina y edificarnos a todos nosotros. Entonces vamos a tener un tiempo en el que se nos va a comentar un tema, la historia un poco del desarrollo de esta doctrina, y posteriormente vamos a tener un break y después vamos a tener precisamente una plática sobre esto y otras cosas que van a ahondar más. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que se van a hacer cargo de la exposición de estos 3 días sobre la Trinidad. Entonces les damos la bienvenida a por estaturas. A nuestro hermano, del más chiquito al más grande, Richard Ramírez, nuestro director del Instituto Teológico de Querétaro. Si gustas pasar, por favor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Nuestro hermano Bruce. Eso mero. Entonces, Bruce, adelante, Bruce. Gracias. Y nuestro ya viejo conocido, pero jovenazo aún, nuestro hermano Joe Owen. Adelante, Joe. Y bueno, una breve semblanza. Nuestros hermanos, Bruce es director de Editorial Bautista Independiente, la cual pues hace un trabajo profundo para que lleve literatura edificante y de buena instrucción al pueblo cristiano para seguir profundizando en la sana doctrina. Tenemos libros del editorial y se van a exponer en la parte de acá atrás para que durante los breaks o al finalizar puedan pasar y poder adquirir muy buenos libros. Entonces, gracias, Bruce, de nuevo por estar aquí con nosotros. Joe Owen, director de Respuestas en Génesis, y pues ahora radicando allá en Monterrey, ¿verdad? Allá con las carnes asadas y el cabrito y todo ello, pero también siendo muy utilizado por el Señor en sus giras por Centroamérica y Sudamérica, precisamente para la defensa de nuestra fe y también para dar temas muy profundos acerca de lo que es Respuestas en Génesis. Gracias, Joe, por estar con nosotros, que también por aquí está su esposa. ¿Dónde anda su esposa? Por ahí anda, seguro. Acá está. Bienvenida, Betty, bienvenida. Y bueno, nuestro hermano Richard, director actualmente del Instituto Teológico Querétaro. Él se desempeña precisamente para elaborar todos los planes y todas las conferencias. Él es el anfitrión, de hecho, de este conversatorio, y pues estamos agradecidos con él, ¿verdad? Gracias, Richard, Gracias. Bueno, entonces, hermanos, para comenzar, queremos decirles que el tema central es una respuesta al unitarianismo, que es todo lo contrario a lo que es la Trinidad. Entonces, eso se va a desarrollar en unos breves momentos, y lo que queremos también, por otro lado, decirles es de que se sientan con toda libertad de poder estar en este lugar. Hay pues todo lo disponible, también va a haber cafecito y algunas galletitas en el break, y que ustedes puedan sentirse totalmente a gusto. Pues le damos la palabra a nuestro director, Richard, que es el que va a tener la disertación en estos momentos. Adelante, Richard. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, compartiendo este tiempo también con mi hermano Bruce y Joe. Y bueno, la idea es de que este primer día podamos empezar hablando acerca del desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad, y por eso tenemos que hablar de una disciplina que se conoce como teología histórica. Y vamos a empezar hablando acerca de esto. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué empezar hablando de historia? Bueno, la razón por la cual queremos empezar hablando de un poquito de historia es porque yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que hablando con testigos de Jehová, recordemos de que este conversatorio se llama Una respuesta al unitarianismo, y muy probablemente a los que has podido
toparte de repente es a este grupo conocido como los Testigos de Jehová. Ellos son unitarios, ellos no creen en la Trinidad. Y uno de los argumentos que ellos tienen, de hecho vamos a mostrar lo que ellos tienen en su página, que es la Atalaya o la Watchtower. Una de las cosas que ellos proponen es de que en realidad esta idea de la doctrina trinitaria es algo tardío, es algo que la iglesia cristiana no creía inicialmente y que la iglesia posteriormente llegó a creer justamente por que la iglesia empezó a sincretizar lo que es el cristianismo con otro tipo de ideas. Entonces la idea es de que podamos desarrollar un poquito esto y quitarnos este tipo de idea conspirativa de que, bueno, es que fue el emperador Constantino el que provocó de que posteriormente el cristianismo creyera en la Trinidad. El día de mañana nos vamos a enfocar con nuestro hermano Bruce en pasajes claves acerca de la doctrina trinitaria en la Escritura, porque uno diría, bueno, pues lo que importa es que lo diga la Biblia, y si lo dice la Biblia es verdad, y eso es correcto. Pero no queremos entrar a esa parte sin primero quitar esta idea de teoría conspirativa en donde hubo una persona que provocó que hoy en día creamos lo que creemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teología histórica, básicamente estamos hablando del estudio del desarrollo de ciertas doctrinas. Y cuando hablamos del desarrollo de ciertas doctrinas, es importante mencionar lo siguiente, y en particular en la doctrina de la Trinidad. No es que la iglesia no creyese en la Trinidad desde un principio, sino que la iglesia tuvo que ir precisando la forma en la que hablaba de Dios. Y vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales empezó a precisar más su lenguaje en cuanto a cómo hablaba de Dios. Cuando se estudia la teología histórica, se suele dividir en 4 periodos. Bueno, algunos utilizan otro tipo de divisiones, pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, del periodo patrístico. El periodo patrístico podemos ubicarlo entre el año 90 a finales del año del siglo V después de Cristo, la época medieval que empieza con la caída de Roma hasta finales del siglo XV, la Reforma Protestante que la encontramos del siglo XVI hasta el siglo XVII, o mucho de la Reforma Protestante lo encontramos ahí, posteriormente la época moderna. Cabe mencionar de que ahorita nos vamos a enfocar mayormente en lo que se conoce como la patrística, porque como ya dijimos, queremos quitarnos de en medio, no queremos continuar este conversatorio con esta idea de que hubo una persona ahí que controló para que entonces la doctrina de la iglesia llegase a ser la doctrina trinitaria. Vamos a empezar viendo lo que tienen nuestros amigos, los Testigos de Jehová. En su página, esto está en la página de los Testigos, Watchtower, y mira lo que ellos dicen en esta página. Esta lamentable historia de la Trinidad corresponde con lo que Jesús y sus apóstoles predijeron que sucedería después del tiempo de ellos. Ahora, esto lo dicen los Testigos de Jehová, pero cabe mencionar de que también hay jóvenes que he escuchado que dicen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una duda, lo que suele hacer no es ir a un libro de teología sistemática o a un libro especializado en el tema, sino que te vas a YouTube y en YouTube le pones, ¿no? ¿Y en YouTube sale qué? Pues en YouTube sale de todo, ¿no? No es que YouTube sea malo, YouTube tiene cosas muy buenas, pero si no sabes buscar, pues terminas parando con cualquier cosa. Entonces, también jóvenes luego tienen dudas de este tipo, así que no lo dejemos simplemente como que es una discusión contra los Testigos de Jehová o algo por el estilo. Nosotros también tenemos que saber responderle a los jóvenes. Algo que siempre comparto es de que muchos jóvenes tienen dudas. Entonces, viene el joven con el papá, ¿no? Y le dice al papá, oye papá, ¿cómo es esto de la Trinidad? ¿Cómo es que Dios es uno pero es tres? No lo entiendo. Ahora el papá está ocupado, entonces lo que dice es, pues pregúntale al pastor. No digo que es imposible, pero es como que lo más común que diga, sí, le voy a ir a preguntar al pastor y le va a preguntar al pastor. ¿Le va a preguntar al pastor el joven? Muy probablemente no. Y la oportunidad de aprendizaje, ahí se cerró. Luego el joven crece, llega a la universidad y se topa con su profesor de filosofía. Su profesor de filosofía, medio raro, piensa un montón de cosas a lo mejor erradas, pero su profesor de filosofía sabe por qué cree lo que cree. Entonces él tiene la comparación. Él tiene la comparación en su hogar, una familia muy devota,
pero no sabe por qué cree lo que cree. Y tiene a su profesor de filosofía, raro, pero sí él sí sabe por qué cree lo que cree. Y ese tipo de cosas causan conflictos, así que tenemos que saber responder estas preguntas. ¿Por qué creemos lo que creemos? La Trinidad es una doctrina fundamental. Lo podemos encontrar en el credo apostólico y es algo que todo creyente debía saber, de que nuestro Dios es un Dios trino. Así que no es una cuestión menor o no es una simple cuestión de debate de terminologías. Okay, entonces, importante, sí nos sirve para responderle a nuestros, a los testigos de Jehová, pero también es importante para que nosotros demos testimonios a la juventud que viene de que nosotros sabemos por qué creemos lo que creemos. Y mucho de lo que hacemos tiene que ver con cómo entendemos la Trinidad. Entonces, dice, esta lamentable historia de la Trinidad corresponde con lo que Jesús y sus apóstoles predijeron que sucedería después del tiempo de ellos. Dijeron que habría una apostasía, una desviación, un apartarse de la adoración verdadera hasta el regreso de Cristo, cuando se restauraría la adoración verdadera antes del día de destrucción que Dios ha fijado para este sistema de cosas. Respecto a ese día, el apóstol Pablo dijo, no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado. Ahora, la razón por la cual está traducido así es porque obviamente es la versión de los testigos de Jehová que está en su página, citando 2 Tesalonicenses 2, verso 3 y verso 7. Y luego dice, más tarde predijo, después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también de entre vosotros mismos se levantarán hombres y hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Básicamente lo que dicen los testigos aquí es de que estas palabras básicamente tienen que ver con que habrían personas posteriormente, dentro de la iglesia que llegarían a creer en la Trinidad, y de que básicamente el creer en la Trinidad es esta apostasía o es este desviarse, es esta falsa doctrina. Otros discípulos de Jesús también escribieron acerca de esta apostasía con su clase clerical desaforada. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:1. Entonces, bueno, esto es lo que ellos dicen, y alguien que está leyendo a lo mejor se podría ir con la idea de, ¿será que a lo mejor y sí debería considerar de que esa apostasía es el llegar a creer en la Trinidad? Vamos a leer otras partes, otras cosas que aparecen ahí en la página de los testigos, pero vamos a irnos a los versículos que ellos están citando. Y aquí ellos están citando 2 de Pedro 2:1, y lo interesante es de que 2 de Pedro 2:1 al 3 dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en cuanto a este versículo es muy sencilla. ¿En dónde el contexto me permite decir que el pasaje está hablando contra la Trinidad? El pasaje nunca está hablando acerca o en contra de la Trinidad. De hecho, nos vamos a dar cuenta que, Pedro, Judas y otras epístolas van a hacer mucho énfasis en tener cuidado con la falsa doctrina. Y nótese que en el verso 13 menciona la cuestión de hacer mercadería de esto. Está hablando de personas de que están utilizando la fe para lucrar, entre otras cosas, pero en ninguna parte, si tú lees la epístola, no nos vamos a detener mucho en ello, en realidad no hay forma de encontrar en el contexto de que está hablando acerca de la Trinidad. Pero en lo que yo quiero que nos enfoquemos es en lo siguiente, es en algo que dice en el verso, al final del verso 1, y es lo siguiente. Dice el texto, y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, cuando habla 2 de Pedro acerca de estos falsos maestros, dice que estos falsos maestros niegan al Señor que los rescató. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿quién es el Señor
que nos rescató. Y ese Señor que nos rescató es Cristo. Así que mañana Bruce se va a enfocar más en pasajes trinitarios importantes, pero quiero que veamos este detalle porque ellos están citando un pasaje de la Escritura, 2 de Pedro 2:1, y podemos extendernos hasta el verso 3, que es lo que hicimos, pero en ese verso 1 dice que estos falsos maestros niegan al Señor que los rescató. El Evangelio de Juan dice de la siguiente manera, capítulo 20, verso 31, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo interesante es de que cuando tú lees el Evangelio según Juan, tú tienes que entender que todo el material que Juan está poniendo en el Evangelio es para demostrar este punto que encontramos en el capítulo 20, verso 31. Y por lo general, lo que tú incluyes al final del material, uno tendería a pensar que suele ser como que el golpe de gracia, ¿no? El golpe final para acabar con el asunto. Lo interesante es que 3 versículos antes del verso 31, lo que Juan va a incluir es la declaración de Tomás. Recordemos de que Tomás tenía dudas acerca de si el Señor Jesús había resucitado, si verdaderamente el Señor había logrado hacer aquello que él había dicho que iba a hacer. Cuando él ve al Señor resucitado, lo que Tomás va a decir es esto que tenemos en el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esa es la declaración que Tomás está haciendo del Señor que lo salvó. Le está diciendo Señor, Kyrios, que es un término que se utiliza en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego para hablar de Jehová. De hecho, es la palabra que se utiliza para sustituir Jehová en algunas ocasiones. Y le dice, Dios mío. ¿Por qué mencionamos este pasaje? Porque yo creo que más bien a lo que los testigos de Jehová tienen en su página, deberíamos de responderles, o más bien deberíamos hacerle esta pregunta a ellos. ¿Podrían más bien ellos decir esto que dijo Tomás? ¿Podrían ellos decirle al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío? Porque si no, entonces, ¿quiénes son aquellos que están negando a que el Señor que los rescató realmente? Entonces, interesante ver de que el pasaje que ellos están ocupando de 2 de Pedro en realidad está fuera de contexto y que en realidad esta es una pregunta que más bien podríamos hacer acerca de ellos. Yo creo que ibas a comentar algo. Pero sí. Solo quise un comentario, pero cuando tú estés listo. ¿No? Sí. Test 1, 2. Ok. No me haces el favor de volver a ese texto de Pedro. Otra cosa también de este texto está enseñando la deidad de Cristo, este texto. Mira el primer versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? No está hablando de la iglesia aquí. Está hablando de Israel, que fue rescatado de la esclavitud, y después se levantaron falsos profetas entre ellos, aunque ellos fueron rescatados de la esclavitud. Y ahora va a ser una comparación, también en la iglesia se levantarán. Pero noten esto. Están diciendo cómo lo hicieron los falsos profetas en el Antiguo Testamento, que fueron rescatados de esclavitud, pero se levantaron falsos, negaron al Señor. También van a negar al Señor, como está diciendo Richard, la palabra de kurios o kyrios, designada para Cristo, pero también para Dios en el Antiguo Testamento. Así que cuando niegan a Jesús, es comparable a cuando niegan al Señor y lo llama Señor ambas veces, el Dios del Antiguo Testamento y Jesús siendo el Señor. Viendo la comparación allí, Pedro estuviera ahorita en blasfemia si Jesús no es el Señor, si no es Dios. Eso es solamente otro punto de ese texto con la comparación. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, sigamos viendo lo que dicen los testigos en su página. Aquí, a partir de aquí vamos a ir un poquito más rápido, pero vamos a acercarnos y dice de la siguiente manera.
Por todo el mundo, porque ahora ellos van a decir qué es lo que influyó para que entrara esta doctrina aquí. Dice, por todo el mundo de la antigüedad, hasta allá en los tiempos remotos de Babilonia, era común la adoración a dioses paganos agrupados en tres o triadas. Aquella influencia también dominó en Egipto y Grecia y Roma en los siglos antes, durante y después de Cristo. Y tras la muerte de los apóstoles, aquellas creencias paganas empezaron a invadir el cristianismo. Y bueno, básicamente lo que sigue diciendo ahí la página más adelante es de que el cristianismo lo que hizo fue agarrar cosas que había en otras religiones e incluirlas dentro del cristianismo. Estas ideas de tres dioses. Y esto aparece muchísimo en YouTube. La cuestión de que la idea de la Trinidad era algo que ya se encontraba en otras culturas, en otros pueblos. Y aquí hay que aclarar algo. Estos otros pueblos no creían en la Trinidad. Aquí ellos están confundiendo lo que sería el triteísmo con el trinitarismo. Ahora, no me voy a detener mucho ahí por una simple y sencilla razón. Si tienes dudas acerca de esto, yo más bien te animo a que vayas a la página de YouTube del Instituto Teológico de Querétaro, porque de hecho nuestro hermano Joe Owen, la vez anterior que nos acompañó, él habló acerca de esto en la parte de desmitificando al verdadero Jesús de Nazaret, y hay una parte en la cual Joe hace una comparación entre Jesús y estos dioses a los cuales supuestamente se comparan a Jesús, o de donde supuestamente se sacó la historia de Jesús y posteriormente se adaptó al cristianismo. Pero en realidad esto es un argumento falso. Y bueno, los animo a que vayan a la página donde Joe desarrolla justamente este tema. Ahora, pero si la doctrina de la Trinidad necesitó de un desarrollo, ¿por qué decimos que la iglesia siempre creyó en ella? Yo al final les voy a mostrar algunas citaciones tempranas de los padres y algunos textos que se han encontrado que hablan ya acerca o que nos apuntan a la Trinidad, o que nos muestran lo que hoy en día nosotros también creemos, desde que Dios es uno en esencia, tres en personas que son coeternas, coiguales y consubstanciales. Pero yo lo que quiero también detenerme, a lo que me quiero detener también un poquito, es que pensemos en por qué la iglesia necesitó precisar su lenguaje. Así que vamos a ponernos en contexto, aquello por lo que la iglesia estaba pasando. Y algo que tenemos que entender es de que en el tiempo en que los discípulos de Cristo estaban predicando el evangelio y la doctrina cristiana se estaba expandiendo por el imperio, existían ciertas corrientes filosóficas que podían ya llegar a confundirse con el cristianismo. Y una de ellas es, o más bien, ciertos conceptos que el cristianismo desarrollaba que se podían confundir con otros grupos. Y vamos a hablar del platonismo, más propiamente en realidad del neoplatonismo. Y vamos a hablar de las razones que impulsaron el desarrollo de la doctrina, o más bien de la precisión de la doctrina. La necesidad de los cristianos de transmitir esta doctrina en su cultura. Eso es lo primero que vamos a mencionar. Imagínate que tú eres un creyente de principios del siglo II y tú estás compartiendo tu fe, ¿ok? Tú vives en Asia Menor, resulta que por alguna razón tú te tienes que mover y junto con tu familia te mueves a Atenas y tú compartes el evangelio por donde quiera que vas. Pero llegas a Atenas y te topas con un filósofo. Tú dices, vamos a compartirles el evangelio. Tú le empiezas a compartir el evangelio, pero el filósofo tiene algunas dudas acerca de lo que tú crees. Y te empieza a hacer preguntas. Y dentro de lo que te pregunta es cómo tú entiendes a Dios. ¿Entiendes de que hay un Dios o hay varios dioses? Y tú le dices, no, creemos que hay un solo Dios verdadero. Ahora, por lo general, la gente cree de que todo en la antigüedad era politeísmo. Pero cabe mencionar de que si tú te topabas con un filósofo griego neoplatonista, muy probablemente te iba a decir, sí, yo también creo que Dios es uno. Entonces, la pregunta se vuelve la siguiente: ¿por qué tu Dios es diferente a cómo yo entiendo a Dios? Si ambos creemos de que Dios es uno. Entonces tienes que hacer una distinción entre lo que tú crees y lo que otros creen. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si tú hablas con misioneros que están en otros contextos, por ejemplo en Asia, misioneros transculturales, este es uno de los desafíos que ellos tienen.
Por ejemplo, tengo un amigo misionero, estuvo en Tailandia, y el detalle está en que cuando él compartía acerca de Jesús, para ellos se les hacía muy fácil decir, sí, Jesús, Dios, pero inmediatamente lo que hacen es meterlo dentro de la categoría de los tantos dioses que ellos tienen. Por eso se vuelve importante aclarar por qué Jesús es diferente a los dioses que ellos creen que existe. Entonces, por eso decimos de que la doctrina de la Trinidad tuvo un desarrollo, tuvo una progresión, no en el sentido de que la iglesia no creyese esto desde un principio, sino que en esa dinámica de compartir su fe necesitó precisar bien su lenguaje para que no se confundiera lo que ellos hablaban de Dios con lo que otras personas entendían de Dios. Entonces, la necesidad de los cristianos de transmitir esta doctrina en su cultura, o sea, de compartir su fe con otros, es una de las cosas que los desafió a ellos justamente a precisar lo que decían acerca de Dios. Justo González dice, en el platonismo era costumbre referirse a un ser que estaba por encima de los demás y al cual todos los demás debían su existencia. Algunos platónicos pensaban que la realidad era producto de una serie de emanaciones de ese primer ser, del uno. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de qué creían los neoplatonistas. Por ejemplo, dice, según la perspectiva neoplatónica, toda la realidad era una serie de emanaciones del uno. El uno básicamente vendría a ser la sustancia divina, de quien proceden todas las cosas. Algo así como los círculos concéntricos que se forman cuando una piedra cae en un estanque. Al centro de ese sistema estaba el uno, inefable y perfecto. Entonces uno dice, bueno, si ellos creen en un Dios y nosotros creemos en un Dios, ¿dónde está la diferencia entre nuestro Dios y el Dios del neoplatonismo? Mira, simplemente para que veamos la ilustración. En el neoplatonismo estaba el uno, que es como la sustancia divina, y resulta de que esa sustancia divina es una sustancia impasible, inmutable, no se mueve, no cambia, no es afectada por absolutamente nada. Y bueno, dentro de la idea del neoplatonismo, esta sustancia piensa, al pensar da lugar al mundo de las ideas, y este mundo de las ideas da lugar al mundo sensible. Entonces es básicamente como que toda la realidad del universo en realidad es resultado de que esta sustancia está pensando. Piensa en sí mismo, y al pensar en sí mismo, una vez más, da lugar al mundo de las ideas, y del mundo de las ideas se desprende lo que es el mundo sensible, el mundo, la naturaleza, el mundo material, etc. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle está en que si esto es así, el neoplatonismo ve la realidad tangible, en realidad como la última parte de las emanaciones de este uno. ¿En dónde está el detalle? De que entonces todo lo que existe en realidad es parte de ¿quién? De esa sustancia divina, del uno. Eso es panteísmo. Pero nosotros no creemos de que nosotros seamos la divinidad. Nosotros creemos de que nuestro Dios, que es creador, es trascendente y es distinto ¿a qué? A la creación. Entonces, por eso les digo, en esa dinámica de tener que compartir su fe, ellos tienen que precisar la forma en la que hablan de Dios, para que mi Dios no se confunda con el Dios del neoplatonismo, porque en el neoplatonismo, entonces en realidad estoy cayendo en un panteísmo. Como creyente yo no creo en un panteísmo. Hay una distinción clara entre las criaturas y Dios. Aparte de esto, la razón por la cual muchos de ellos llegaron a concebir el mundo de esta manera también es para darle una explicación al mal. En el neoplatonismo en realidad no hay mal. La razón por la cual en el mundo material hay lo que se ve o se percibe como maldad, en realidad es porque al ser parte de las últimas partes de las emanaciones del uno, en realidad no es que hay mal, sino que es menos bueno. Entonces lo que se ve como malo en realidad es que al estar esta última parte más alejado del uno es menos bueno. Aunque toda la realidad era buena, porque todo venía del uno, que esta sustancia divina en sí es buena desde la perspectiva neoplatónica, conforme las esferas de emanación se apartaban más y más del uno,
entonces eran menos buenas, no eran verdaderamente malas, sino solamente menos buenas. Y bueno, este es un poco un diagrama de cómo ellos veían que había surgido el mundo. En el centro tienes al uno, luego el uno piensa en sí mismo, dando lugar al mundo de las ideas, esto dando lugar al mundo sensible, que es básicamente el mundo concreto, tangible. Simplemente para que te hagas una idea, esto es casi como pensar en una simulación, como que si el mundo fuese una simulación, porque lo que ellos decían es, cuando tú como persona estás conociendo el mundo, es que el uno se está conociendo a sí mismo, porque en realidad todo lo que existe es que el uno está pensando acerca de sí mismo. ¿Sí me explico? Si tú eres cristiano del siglo I, tú no quieres que tu fe se confunda con esto, ¿estamos de acuerdo? Por eso tú vas a hablar de que Dios es uno y a la persona que le estás compartiendo no debe confundirlo con lo que luego le va a llegar a hablar el neoplatonista. Y por eso se vuelve necesario precisar el lenguaje acerca de Dios. Las dificultades de esta perspectiva ya las hemos mencionado, pero veamos qué dice Justo González. Los cristianos pronto se percataron de la necesidad de rechazar esas ideas porque llevaban al panteísmo y por lo tanto a la idolatría. A pesar de ello, la idea de que hubiera un solo ser por encima de todos los demás resultó muy atractiva para los cristianos que estaban tratando de refutar las ideas politeístas de la cultura circundante. Esto es en realidad una tendencia aún hoy en día, porque, ¿qué era el equivalente a ser un intelectual en esta época? Pues abrazar el neoplatonismo. Ahora, esto es importante porque a veces en el cristianismo hoy en día, lamentablemente por querer parecer intelectual, queremos abrazar cosas que son incompatibles con la doctrina bíblica, pero que para el mundo son intelectuales. Y solamente quiero que recordemos algo. Lo que hoy en día es ser alguien muy intelectual, de aquí a 100 años muy probablemente es que estabas atrasado. Así que el conocimiento cambia, el ser humano va aprendiendo cosas, pero hay algo que no cambia. ¿Y qué es ese algo que no cambia? La palabra de Dios. Así que mejor pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios y no queramos comprometer la palabra de Dios a lo que hoy en día vendría a ser intelectual, porque eso puede cambiar, pero la palabra de Dios no. Así que el cristianismo de los primeros siglos se vio tentado a sincretizar su fe con el neoplatonismo para de alguna manera llegar a las esferas intelectuales. Entonces agarraron esta idea del neoplatonismo de que hay un solo Dios como gancho para entonces hablar de su fe. El problema está en que en ese gancho para hablar de su fe, pues al final se metían en un problema justamente porque la doctrina bíblica es incompatible con el neoplatonismo. Una de las cosas que ya mencionamos es esta cuestión de que en el neoplatonismo nosotros somos el resultado de las emanaciones de este ser, o esta sustancia más bien, que es el uno. A pesar de ello, la idea de que hubiera un solo ser por encima de todos los demás resultó muy atractiva para que los cristianos que estaban tratando de refutar las ideas politeístas de la cultura circundante. Ahora, en el neoplatonismo, ¿cómo se describía a Dios? Hay que aclarar, hay cosas en las cuales uno diría, pero yo estoy de acuerdo con esto, pero yo estoy de acuerdo con esto otro, pero vamos a ver entonces en dónde se empezaron a dar algunos problemas. Por ejemplo, la seidad de Dios. La seidad, cuando hablamos de la seidad de Dios, esto quiere decir de que Dios no puede derivarse de ningún otro ser aparte de sí mismo. Ahora, esto creía el neoplatonismo y dejemos claro algo, nosotros también creemos de que Dios no se deriva de algo más. Dios, cuando hablamos de la seidad de Dios, estamos hablando justamente de esto, de que Dios no depende o no es producto de alguien más, sino de que Él existe en sí mismo. Inmutabilidad, esto quiere decir de que Dios no cambia, ya que asumir el cambio implicaría de que Dios es imperfecto. ¿Creemos en un Dios inmutable que no cambia? Sí, creemos en un Dios que no cambia. En la omnipresencia de Dios, por el hecho de que no necesitaba moverse, o sea, todo está siempre delante de la presencia de Dios. Por ejemplo,
Veamos el Salmo 139, versos 7 y 8. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, por supuesto que sí. Nuestro Dios es un Dios impasible. Impasible significa que Él no es pasivo ante ningún otro ser. O sea, yo no lo puedo afectar. Y esto es importante, saber de que nuestro Dios es un Dios impasible. Esto es algo que de repente se puede salir de forma inocente. Por ejemplo, yo he visto que cuando se está enseñando a niños, a veces con buena intención, pero no necesariamente con mucha precisión teológica, se dice, viste, lo que hiciste es malo. Entonces, tú lastimaste a Dios. Ahorita Dios está llorando en los cielos. Y a veces se le enseña hacia los niños, no con una mala intención, pero eso es incorrecto, porque en realidad Dios, que es impasible, yo no puedo dañar a Dios, yo no puedo afectar a Dios, yo no le puedo provocar dolor a Dios. Y estoy buscando aquí mi Biblia. Se me hizo interesante cómo Sam Waldron, para hablar de la impasibilidad de Dios, utilizó Job capítulo 35, verso 5 en adelante. Entonces, aquí ya lo tengo, de hecho. Job 35 dice de la siguiente manera. ¿Ibas a comentar algo? Ok. Dice, ok, va. Dice, aquí está hablando Eliú, ya unos capítulos antes de que se aparezca Dios a Job, y le va a decir Dios a Job, cíñete los lomos. Es como una forma de decirle de Dios a Job, ponte los pantalones. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Pero antes de que ocurra eso, Eliú va a hablar y dice de la siguiente manera, mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? O sea, Eliú le está preguntando a Job, si tú pecares, ¿le vas a hacer algo? ¿Habrás logrado algo contra él? Es una pregunta retórica. La respuesta es no, porque Dios es impasible, no puede ser afectado ni movido por el hombre. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Y si fueres justo, ¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Es como, en realidad, cuando tú haces algo contra Dios, no estás ganando nada, porque no es como que le estás haciendo daño a Dios. Ahora, vamos a continuación ver cuál es el problema de cómo los griegos entendían la impasibilidad, y cómo por eso es importante también precisar a qué nos referimos cuando hablamos de impasibilidad. Pero yo ibas a comentar algo. Sí, quizás del panel o alguien puede responder. Entonces, ¿qué respondemos a alguien que dice, pero entonces, ¿por qué dice el pasaje que no debemos entristecer al Espíritu Santo? Ok. Bueno, no sé si Bruce o si no, comparto yo. Ok. Y de hecho es una de las cosas que vamos a mencionar después. Perdón. No te preocupes, no, está bien. Para que sea conversatorio, ¿no? Sí, es que esa es la idea, ¿no? Que sea conversatorio. Una de las cosas que vamos a mencionar es de que la Escritura utiliza lo que se conoce como antropomorfismos, que cuando hablamos de, por ejemplo, de que los océanos caben en la mano de Dios, eso es un antropomorfismo, se está utilizando, es una figura de dicción, o sea, se le atribuyen a Dios características humanas para que entonces tengamos una idea, ciertamente limitada, una idea acerca de Dios, pero siempre hay que entender eso, de que no está pretendiendo el texto decir que Dios tiene manos. Ahora, cuando encontramos en la Escritura cosas, por ejemplo, como que Dios se arrepiente, más bien el término sería que es un antropopatismo, que es atribuirle a Dios sentimientos humanos para que entonces nosotros nos hagamos una idea acerca de Dios. Pero el detalle es el siguiente: yo me hago una idea cuando la Escritura utiliza un antropopatismo, cuando dice de que Dios se arrepiente. Pero lo que hay que entender es de que la palabra que utiliza la Escritura en cuanto a
el antropopatismo que utilice, yo lo puedo llegar a entender hasta cierto punto, porque cuando nosotros hablamos de Dios, simple y sencillamente no podemos pretender que podemos llegar a entender cómo Dios siente o si. ¿Sí me explico? Pero básicamente es una figura de dicción para que nos podamos hacer una idea de, pero. Sí. Sí. Y también Algo. notar que esos textos no dice que Dios se arrepiente, dice que Él exhala o Él así. Así que cuando nosotros usamos arrepentir, que viene ahora del griego para acá, porque en la idea de arrepentimiento, más ves como por ejemplo en el Salmo 73 de Asaf, que dice que sentía punzados, eso es interpretado como arrepentimiento por pecado. Pero cuando nosotros hoy pensamos en la palabra arrepentimiento, estamos pensando en arrepentimiento por pecado. Pero el Antiguo Testamento, traducido al arrepentimiento en español, no hay que tomar la idea del Nuevo Testamento y descrito en el Antiguo Testamento y aplicarlo allí, porque ni siquiera para un antropopatismo dice que Dios se arrepienta como nosotros lo entendemos hoy por pecado. Solamente que Dios, Él responde. Y por ejemplo, el entristecer al Espíritu Santo, Él no es víctima que nosotros le hicimos entristecer, sino Él decide en su voluntad responder al pecado. No de una manera pasiva que le pasó a Él. Ustedes entienden la diferencia. En México decimos, más que en otros países de Latinoamérica, se me hizo tarde. Me pongo como el víctima para que yo no me veo como yo soy culpable por llegar tarde. El que tiene la culpa porque llegué tarde es el reloj. Se me hizo a mí tarde. Entonces el impasibilidad es que no se le hizo a Dios nada. Y él, ¿cómo voy a reaccionar? Y, estoy bien triste, no sabía que ibas a pecar. Me hiciste sentir esto. Pero sí tiene una reacción y usa antropopatismos allí. Pero Él, por su voluntad, por el deseo de su voluntad, decide responder a nuestro pecado, no como una reacción provocada en Él, que nosotros le hicimos a Él. ¿Entienden la diferencia? Porque si uno dice, antropopatismo, entonces Dios no tiene ninguna reacción a nuestro pecado entonces. No, sí tiene, pero no es por obligación por lo que nosotros hicimos, es por su santidad y su gloria. Él por su voluntad responde. No sé si... Y también en un conversatorio vamos a llegar a momentos donde no todos estamos de acuerdo, así que eso es cuando se pone bueno. Sí. Estuve con mi gran amigo Nathan Díaz en Monterrey hace 1 año, 2 años en un panel. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. ¿Cómo le hago? Pues es mi amigo de 13 años. ¿Me atrevo? Y digo, mira, y le voy a invitar a unos tacos después de aquí, ¿no? Y como él es chilango, yo sé dónde llevarlo. Y le dije, con todo respeto, quiero desafiar lo que dijiste. Y él dijo, como Nathan Díaz, así, y al final comimos tacos y somos amigos. Así que espero que eso llegue a conversar aquí, pero sí. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Y de hecho tengo después unas diapositivas para refutar lo que acabas de decir. No es cierto. Está bien. Pero no esperes a las diapositivas. Los guantes de una vez. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces, justamente por este tema de la impasibilidad, vamos a ver de que se va a volver un desafío para la iglesia hablar de su fe. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia le estaba hablando al mundo de su fe, la idea que el mundo tiene de un Dios impasible es un Dios que no actúa con sus criaturas. Y ese es uno de los detalles que nosotros vamos a ver. Por eso es importante lo que menciona Joe. Cuando decimos de que Dios es un Dios impasible, no es de que Dios no actúa, sino de que lo que Él hace es parte de sí mismo y no es porque yo le doblé la mano a Dios, no es que yo por medio, por ejemplo, de mi oración logré doblarle la mano a Dios para que entonces me hiciera el milagro que yo quería, o por ejemplo, por mi pecado, entonces yo logré que lastimar o dañar a Dios. O sea, cuando Dios actúa
¿Ibas a comentar algo? Sé que te había preparado. Y ya me voy a callar porque No, tú te estoy dejando hablar. Pero lo que dijiste, entonces no podemos obligar a Dios a algo en nuestra oración. Pero acabas de quitar el fuego de la mitad de los predicadores en nuestros países que obligan a Dios a bendecir. Claro. Sí. Pues Richard, okay, hagan un inbox y les doy su dirección ahí para que se desquiten para que con se él. peleen, ¿no? Pero bueno, cuando Dios hace algo, lo hace por su propia voluntad y no porque el hombre le está doblando o está doblando la mano a Dios o haciendo su voluntad por encima de la de Dios. Entonces, por esta misma razón nos vamos a dar cuenta de que algunos cristianos se van a ver en la tentación para mantener esta misma idea del neoplatonismo y al mismo tiempo hablar de su fe, hablar de un ser intermedio entre Dios y la creación, porque como Dios no se mueve, porque esto es otra cosa, en la filosofía griega se entiende el movimiento como el cambio también, o sea, un movimiento es igual a cambiar. Entonces, por ejemplo, si Dios es inmutable y Jesús es Dios, y Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él toma cuerpo y anda ¿entre quién? Entre los hombres. Entonces, si Dios es inmutable y el movimiento es cambio, entonces, ¿será que Jesús verdaderamente es Dios? Ahora, notemos cómo el pensamiento griego está afectando en cómo se entienden ciertas cosas. Y una vez más, por eso es que la iglesia entonces necesita precisar su lenguaje para que no se confunda. Pero bueno, algunos van a ver que como Dios es un Dios impasible, Él no puede relacionarse con su creación, que Joe va a mencionar muchas cosas acerca de eso, así que por favor no se lo pierdan, síganos acompañando. Así que ellos van a hablar de un ser intermedio, y ese ser intermedio entre Dios y la creación van a decir de qué es el logos. Bueno, va a haber un filósofo, de hecho, judío, Filón, que va a proponer de que el logos es este ser intermedio entre Dios y la creación, y que como y luego los cristianos van a decir, bueno, es que algunos cristianos, no todos, van a decir, el Padre es impasible, Él no se mueve, entonces por eso es inmutable e impasible, por eso el Hijo es el que se mueve y entra en la creación. Pero el Hijo no es un Dios impasible, como el Padre es impasible. El Padre es inmutable, el Hijo es mutable, porque el Hijo se va a mover. Y es ahí, una vez más, donde algunos, por querer sincretizar el cristianismo con lo que para ese entonces era intelectualismo, entonces van a comprometer la deidad de Cristo. Y obviamente tiene que ver con esta idea de lo que es cambio, ¿no? Pero vamos a citar a Roland McKeown en su teología sistemática, que la van a encontrar en la parte de acá atrás, nuestros hermanos de Editorial Bautista Independiente, la tienen, página 113, va a decir lo siguiente, ellos no me están pagando por esto, Roland McKeown va a decir, nada en el universo puede hacer que Dios sienta dolor hablando de la impasibilidad o puede infligir tristeza en él. Sus sentimientos fluyen de su naturaleza inmutable y eterna. Por eso tenemos de entender de que Dios no actúa porque yo le doblé la mano a Dios, sino porque Él decide hacerlo, de su propia naturaleza actuar. Y en cuanto a la inmutabilidad, tenemos de que entender de que Dios en su ser no cambia. Pero algunos cristianos, una vez más, abrazando el neoplatonismo, van a decir esto. Dice Roland McKeown, sin embargo, si nada existe en el hombre como lo existe en Dios y viceversa, entonces es mejor entender tales textos antropopáticamente. ¿Cuáles? Los textos que hablan como de que Dios como está traducido en la Reina Valera, se arrepiente o no es de que Él cambió de opinión, no es de que Él cambió su parecer, es simple y sencillamente un lenguaje antropomórfico o antropopático. Pero ¿no padeció Jesús? ¿Puede Dios padecer? ¿Puede Dios sufrir si ya dijimos de que Dios es un Dios impasible?
Así que sigamos citando a Roland McKeown para que vayan a comprar la teología sistemática que está allá atrás. Si bien es evidentemente cierto que el Dios hombre padeció en toda forma humanamente posible, ese padecimiento no se debe atribuir al logos impasible e inmutable, ni a su naturaleza divina. ¿Okay? Hay que entender de que por esa razón Dios en Cristo Jesús toma carne para padecer a como nosotros padecimos. El libro de Hebreos va a decir de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que Él padeció a como nosotros padecemos en su humanidad. Entonces tenemos que entender de que esta idea de un Dios o la forma en la que el neoplatonismo definía la impasibilidad de Dios y la inmutabilidad de Dios le creó conflictos al cristianismo, y por eso muchos al final terminaron hablando de Jesús o como una criatura intermedia. Un ejemplo de ellos es Orígenes. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a ir haciendo un break y después de ese break vamos a continuar. Bueno, sí, por favor, Joe. Les quiero recomendar un par de libros que están, algunos libros que están aquí afuera. Y empiezo con este libro de tapa dura, formidable y maravillosamente creado. Se basa en una nueva exhibición en el Museo de la Creación y pasa por cada etapa embrionaria, todo lo que está sucediendo, y luego da argumentos de qué es síndrome de Down o se debe abortar si es por violación o una malformación, pero todo lo podemos ver aquí. Explica científicamente, biológicamente cada etapa. Y este libro fue publicado en español por la EBI. Así que es unir fuerzas y ya estamos viendo cómo sacar este libro. Y puedo decir que tal vez la parte más increíble del libro es la última página, que habla de cómo nuestro Señor Jesucristo se metió a este proceso, a la humanidad, para ser nuestro Salvador. Entonces, sí, gran testimonio. Muy bien. Sí, y también a nivel de la Trinidad Olvidada de James White, también publicado por la EBI, perdón. Ahí está. Este libro, James White ha sido mi profesor un par de veces ya, y él maneja este tópico a nivel apologético bíblico de una manera muy bien, ayudando con muchas dudas. Yo tuve la dicha de participar en algunos de ambas devocionales durante la pandemia, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y otros libros también de la sexualidad. El libro que escribí, Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno, sobre la revolución sexual, la historia del pensamiento occidental, la teología del hombre y la feminidad, y para niños, ¿por qué Dios me hizo niño? ¿Por qué Dios me hizo niña? Y hay una copia ahí en inglés, que apenas salieron en inglés, así que si quieren enseñar a sus hijos inglés. Y ya, eso fue mi momento Bajo la Luz. Gracias por permitírmelo. ¿Por qué la importancia de los antropopatismos? Cuando decimos de que, o cuando la escritura de repente tiene un lenguaje en donde pareciera transmitir de que Dios cambia. ¿Por qué la Biblia tiene ese tipo de lenguaje? Okay, una de las cosas que nosotros decimos acerca de nuestro Dios, por eso la importancia de escribir correctamente a Dios, es de que Dios es trascendente. Esto es que Él es distinto a la creación. De hecho, porque es trascendente, no se debe saber de que Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios diferente al Dios del neoplatonismo. Pero bueno, ¿por qué esto afecta el lenguaje en la Escritura? Permíteme ilustrártelo de la siguiente manera. A ver, ahí está. Imagínate el espacio y tiempo, ¿ok? Pasado, presente, futuro. ¿En dónde está Dios ahí? Fuera de todo eso, está en la eternidad, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que nosotros podemos utilizar en realidad están limitados. Todo lo que nosotros podamos decir está limitado para hablar algo que es
que está fuera de este mundo, el espacio y el tiempo. Ahora, imagínate lo siguiente. Imagínate un mundo plano, le vamos a llamar Planolandia. ¿Cómo? Imagínate un mundo plano. Sí, terraplanismo. Vamos, de hecho, el conversatorio, veladamente era un conversatorio de terraplanismo, ¿no? Pero imagínate el espacio y tiempo, pero en un mundo 2D. Y vamos a poner ahí un Richard en 2D. ¿Ok? Él solamente tiene 2 dimensiones, tiene altura y tiene anchura. ¿Ok? Y resulta que el creador de Planolandia le quiere enseñar a Richard, que vive en Planolandia, lo que es un balón. Ahora, ¿cuál es el detalle? Imagínate de que, ahora, el balón es un objeto en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Si le quieres explicar al Richard de Planolandia que es nada más de 2 dimensiones lo que es un balón, resulta de que si nosotros hiciéramos que ese balón tocase la superficie de Planolandia, ¿qué vería el Richard de Planolandia? Claro, un círculo, un punto. Pero imaginemos de que ese balón puede atravesar Planolandia. En realidad lo que Richard no va a ver no es un balón. Lo que va a ver es cómo ese punto se hace como más grande. E imagínate que lo saco un poco y dejo nada más una cuarta parte, simplemente se ve como que ese punto se hace más pequeño. Ahora, ¿por qué ilustrarlo de esta manera? Porque aquí nosotros estamos tratando de imaginarnos cómo se podría explicar un objeto, o lo que sería un intento de explicar un objeto 3D en un mundo 2D. Cuando nosotros hablamos de la distancia que hay entre Dios y el hombre, esta ilustración se queda corta, porque la distancia que hay entre Dios y el hombre es claramente mucho mayor. Entonces, la razón por la cual la Escritura utiliza antropomorfismos es para transmitirnos ideas o conceptos de Dios, pero el mismo lenguaje humano no es exhaustivo o no puede describir a Dios en su totalidad. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la Escritura a veces utiliza antropopatismos, cuando dice de que Dios se dolió. Ok, Dios se dolió. Yo entiendo lo que es el dolor, humanamente hablando, pero ¿Dios se duele a como se duele un ser humano? No. Entonces, es para que yo pueda tener una idea, pero esa idea no termina de describir a Dios. Por eso tenemos antropopatismos. Y espero que esto haya ayudado, porque sí había una pregunta que tenía que ver con antropopatismos, específicamente Génesis 6:6. La diferencia entre un antropomorfismo y un antropopatismo es cuando estamos hablando de pathos, estamos hablando de un sentimiento. Un antropomorfismo sería, por ejemplo, que Moisés vio las espaldas, ¿okay? O cuando se habla de Dios que tiene el océano en el hueco de su mano. Está hablando de forma, y el otro es más bien utilizar un sentimiento humano para tratar de explicar algo de Dios hasta cierto punto. Ahora, volviendo a lo que nos atañe, esta historia, cabe mencionar de que si bien hoy están escuchando muchos términos que para algunos podrían sonar técnicos, simplemente quiero que sepan de que estamos dando esta respuesta para quitar de en medio ya el argumento histórico conspiracionista, pero esto va a ser más práctico a medida de que vayamos avanzando. Entonces, les suplico que no se queden con la idea de que nada más vamos a estar hablando de cosas así. No, a medida que vayamos avanzando, mañana y pasado mañana, esto va a ser mucho más práctico, pero es un tema que tenemos que tocar y no lo podemos dejar simplemente como que, ya vieron, no quisieron entrarle al tema de la historia, al desarrollo de la doctrina. Entonces, aquí nosotros decíamos de la importancia de cómo nosotros describimos a Dios y cómo los cristianos tenían que ser claros en cómo describían a Dios. No podían entender la impasibilidad de Dios de la misma manera que lo entendían los neoplatonistas y la inmutabilidad de la misma manera. 2 personas pueden estar utilizando la misma palabra y estar hablando de cosas diferentes. Eso
Eso lo aprendí yo como nicaragüense inmediatamente cuando llegué a la Ciudad de México, ¿ok? Porque en Nicaragua cámara es una cosa, pero en Ciudad de México que te digan cámara puede significar muchas cosas. Entonces puede ser la misma palabra, pero por eso la importancia de definir las cosas. Por eso ustedes van a ver de que los teólogos se van a preocupar mucho por cómo definen las cosas, ¿ok? Esto no es simplemente una cuestión de no tienen nada que hacer en su casa, entonces se ponen a estarle buscando la quinta pata al gato. No, es que cómo defino las cosas afecta, ¿ok? Cuando a mí me dijeron cámara, pues yo necesitaba una definición de eso. Y el problema es de que depende. Así que, pero bueno, ya eso lo aprendí. De notar que hay que notar que hay abusos en un contexto cultural que luego afectan la manera que entendemos una palabra. Por ejemplo, en México si digo, no, es que Richard es bien ambicioso. ¿Eso es algo positivo o negativo? Ok. Y si quieres hablar bien de alguien en los Estados Unidos, es que Bruce es muy ambicioso. Eso es solamente positivo. Oh, es que viene un joven que quiere casarse con tu hija. Y Bruce dice, sí, y es bien ambicioso. Oh, qué bueno. Pero si digo eso en México, van a decir, ay, qué pobrecita de tu hija. ¿Por qué? Porque hay una conexión cultural, sentimental, con el daño que se ha hecho. La ambición es neutral, no es malo ni es bueno. Depende cómo lo usas, depende del corazón. La ambición en el ministerio es algo excelente, siempre y cuando la ambición es que Dios sea glorificado. ¿Me entienden? Pero debido a contextos culturales, lo llevamos de una manera a la otra. Así que muchas veces, por ejemplo, les voy a decir algo, Dios es egoísta. Pero noten algo, sí es egoísta. Pero debido a nuestro uso con humanos, ningún ser humano es el creador del universo. Ni es santo, ni todos para su gloria. Es por eso cuando un ser humano es egoísta, decimos no debe ser egoísta porque no merece hacer eso. No todos se centran en esa persona. Entonces ya se quedó marcado que egoísmo es malo. No, egoísmo no es malo ni bueno, depende. Si Dios es bastante egoísta porque todo finalmente es para su gloria. Eso es egoísmo. Pero ustedes ven cómo algo cultural o experiencias marcan eso. Y es por eso el antropopatismo, antropomorfismo, hay que, por ejemplo, cuando habla de la levadura, ser comparado con levadura es malo o bueno. Depende. En la Biblia a veces es malo, a veces es bueno. La iglesia crece como levadura es bueno. Pero que se hincha a alguien como levadura del pecado que representa el pecado. Así que Dios está usando algo de nuestras experiencias y contextos para nosotros entenderlo, a veces por analogía, pero a veces de manera directa, pero nunca de manera comprensiblemente, en otras palabras, agotablemente o exhaustivamente. Exactamente. Y por eso la importancia de hablar en qué sentido decimos de que Dios es inmutable y en qué sentido Dios es impasible. ¿Okay? Por eso hemos tratado de tomarnos el tiempo de hablar justamente de eso y entender por qué se da este desarrollo. Los cristianos están queriendo compartir su fe y por eso están viéndose en la necesidad de hacer todas estas cosas. Si esto es así, entonces no sería correcto decir que la influencia del helenismo estuvo en decir que Jesús no era verdadero Dios. Ahora, a esto quería llegar yo. Hermano, todo eso que dijo para llegar a esto, sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo primero que hicimos fue ver algunos comentarios de los testigos en su página y ellos decían, es que los cristianos por influencia de algo más terminaron creyendo en la Trinidad. Pero ¿qué es lo que hemos visto aquí? Que en realidad el decir que Jesús es una criatura, un ser intermedio entre Dios y la creación, en realidad es la conclusión o es el resultado de agarrar algo más y meterlo dentro de ¿qué?
de la fe cristiana. O sea, en realidad lo que ellos están diciendo que ha hecho el cristianismo es lo que ellos han hecho, porque es la conclusión que llegaron personas que quisieron sincretizar el neoplatonismo con el cristianismo. Por eso es importante el que pudiéramos ver toditos esos detalles, porque como hemos visto, en realidad lo que aparece en su página más bien es utilizable en su contra. Ahora, el que la iglesia defendiese la deidad de Cristo es importante, y ahí vamos a ver implicaciones prácticas para el culto de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es porque Él es Dios. Ahora, una de las cosas que vamos a ver ya al final es de que tenemos registros de cómo la iglesia adoraba a Jesús como Dios. ¿Y cuál es el detalle? Si Jesús no es Dios, entonces ¿a quién estaba adorando? A una criatura. Y si la iglesia estaba adorando a una criatura, entonces la iglesia es idólatra. Por eso, el decir de que Jesús no es Dios tiene implicaciones, aparte que es una herejía, afecta a la práctica, porque entonces tendríamos que estar diciendo que la iglesia desde sus inicios en realidad siempre ha sido una iglesia idólatra porque está adorando a una criatura. Y esto es muy importante, no solamente en el sentido de Jesús, el creer que nuestro Dios es trino es muy importante. Y el domingo le ponía el siguiente ejemplo a los hermanos en la iglesia, porque me tocó justamente hablar acerca de esto. Y a lo mejor algunos estarán diciendo, híjole, les tocó doble con este personaje. Pero piensen lo siguiente. Imagínate que alguien de repente te dice, hey, yo conozco a Richard. Richard es nicaragüense. Y tú dices, sí es nicaragüense. Entonces de seguro está hablando de Richard. Pero luego te dice, sí, el que es güero y alto. Perdón, Richard no es ni rubio ni es muy alto que digamos. Tampoco gordo. Ahora, cuando esa persona me describe a mí de esa manera, ya sabes que no está hablando del mismo Richard, ¿verdad? Por eso es importante la forma en la que nosotros hablamos de Dios. Porque si tú no estás hablando de Dios, y si yo no estoy hablando de Dios en los términos correctos, tú estás hablando de otro Dios y no del Dios verdadero. Tú puedes agarrar tu sura, si alguien tiene su Corán ahí, lo puedes sacar, lo puedes revisar, o si no lo descargas en tu app, lee la sura número 1. La sura número 1 es muy interesante, porque si tú lees la sura número 1, traducida al español, en realidad cuando tú lees eso, si tú no supieras que estás leyendo el Corán, tú dirías, pues de seguro esto es un salmo. Porque las cosas que dice de Alá, que Alá básicamente significa Dios, cuando alguien dice, es que ellos creen en Alá y nosotros creemos en Dios. Eso es como decir de que en Latinoamérica se cree en Dios y en Estados Unidos se cree en God. No, la palabra significa Dios, pero la razón por la cual Alá es diferente a nuestro Dios es por cómo se describe a Alá. Y Alá no es un Dios, o la forma en la que el Islam describe a Dios, no es como un Dios trino. Pero cuando tú lees la sura 1 va a decir de que Alá es el Señor del día del juicio. ¿Dios es el Señor del día del juicio? Sí. Dice que Alá es misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso. Pero ¿por qué no estamos hablando del mismo Dios? Porque Alá no es un Dios trino, entre otras cosas. Pero por eso la importancia de cómo nosotros describimos a Dios, si no estamos adorando a otro Dios. Y por eso la importancia, una vez más, de que la iglesia precisara su lenguaje, la forma en la que la iglesia hablaba de Dios. Ahora, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y si la iglesia estaba adorando a Jesús y Jesús no es Dios, entonces en realidad la iglesia siempre fue una iglesia idólatra. Por eso la importancia de esta defensa. ¿Fue Jesús creado dentro del tiempo? ¿Por qué preguntamos esto? Porque mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, el Hijo está en el seno del Padre y el Padre está en la eternidad. Ahora, pregunta, si yo digo de que el Hijo fue creado en el tiempo, ¿hay tiempo en el seno del Padre?
Si Dios es un Dios eterno. Por eso decimos de que la importancia de escribir correctamente las cosas, explicar, la iglesia se vio en la necesidad de explicar la relación que hay entre Jesús y la divinidad. Debido a los atributos de Dios antes mencionados, Dios el Padre no podía interactuar con la creación desde la perspectiva pagana. Esto también por la presuposición griega de que la materia era mala. Por eso nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 17, cuando Pablo está hablando en el Areópago, cuando él habla acerca de la resurrección, muchos filósofos se van a reír. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿cómo es posible de que me venga a hablar de resurrección si el cuerpo es malo? En realidad, ninguna salvación es esa. Entonces, la iglesia se vio en la necesidad de explicar la relación que hay entre Jesús y la divinidad, conciliar el monoteísmo con la centralidad de Jesús en el culto cristiano, como ya habíamos dicho. ¿Cómo yo explico que la iglesia adora a Jesús si Jesús no es Dios? Permíteme, te voy a compartir una conversación que hay entre Plinio el Joven y el emperador Trajano acerca de lo que creían los cristianos. Porque como ya dijimos, los testigos van a decir, es que eso se creía hasta Constantino. No se creía hasta Constantino. Plinio el Joven, si pueden ver ahí las fechas, vivió entre el 61 y el 112 después de Cristo, y ya desde muy temprano, mira lo que se dice. Plinio el Joven era un abogado, él tuvo contacto con algunos cristianos de finales del siglo I, a los cuales interrogó para saber qué es lo que creían. Y mira, dice, afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o su error consistía en que tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes de que amaneciera, cuando cantaban en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios. Ahora, Plinio el Joven no es cristiano, por eso él va a hablar como que si eso fuese algo malo, ¿no? Pero está diciendo un pagano lo que entendió de un creyente. Eso es lo que hacían los creyentes, adorar a Jesús como Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la iglesia del siglo I adorase a Jesús como Dios si se supone, según los unitarios, que en realidad esto fue algo que provocó Constantino o que fue resultado de la apostasía posterior? Tenemos evidencia histórica. Ahora, hay que aclarar, la evidencia histórica, o sea, más bien las referencias extrabíblicas históricas no son un argumento definitivo. Lo que importa es que la Biblia lo diga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los argumentos históricos, más bien la información extrabíblica histórica, tiene fuerza en el sentido de que esta concuerda ¿con qué? Con lo que dice la Biblia. Entonces, y se comprometían por un juramento solemne a no cometer ninguna mala acción, pero nunca cometer ningún fraude, robo, adulterio, nunca falsificar su palabra, ni negar una confianza cuando se les pidiera que le entregaran, o sea, lo que hacían los cristianos o lo que creían los cristianos, después de lo cual tenían por costumbre separarse y volver a reunirse para comer, pero comida ordinaria e inocente. O sea, Plinio está diciendo, esto es lo que practicaban los cristianos, esto es lo que creían los cristianos. Aquí también podemos ver la alta moralidad que tenían los creyentes del siglo I. Y otra cosa que afectó para que entonces la iglesia tuviera que desarrollar más esta doctrina es la respuesta ante la herejía. Y simplemente para que nos hagamos una idea, quiero ejemplificar esto, porque pregunta, ¿se hablaba en las iglesias hace 40 años acerca de ideología de género? No, ¿verdad? Ahora, ¿significa esto que la iglesia hace 40 años no estuviese en contra de la ideología de género? ¿Pero por qué no hablaba de eso? Pues porque simple y sencillamente no... claro, asumían que todo el mundo estaba de acuerdo en lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Pero ¿por qué ahora se ha tenido que educar tanto en la iglesia? O más bien, no educar, pero tener que retomar los temas acerca de esto. Porque se ha introducido la herejía. Entonces, ¿por qué posteriormente la iglesia tiene que empezar a hablar más y más de este tema? Porque se empieza a introducir la herejía ¿en dónde? En la iglesia. Y por eso es necesario dar una respuesta a ello. No es que la iglesia desde el siglo I no creyese en la Trinidad. Es que empieza a meterse la herejía y tiene que verse en la obligación la iglesia de
No, es que esta es la doctrina correcta. No significa de que hace 40 años la iglesia no estuviese en contra de lo que la ideología de género hoy en día predica, sino que hoy en respuesta a la herejía se ha vuelto necesario hablar más acerca de esto. Por ejemplo, Tertuliano va a decir qué tiene que ver Atenas con Jerusalén o qué tiene que ver la academia con la iglesia. ¿Por qué? Porque Tertuliano va a decir que una de las razones por las cuales la herejía empieza a surgir en cuanto a este tema es justamente porque el cristianismo había sincretizado el neoplatonismo con el cristianismo, que muy probablemente cuando vuelvan a sus casas van a decir, ¿de qué habló el hermano de neoplatonismo? No, estamos hablando del desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad, pero quiero que entendamos que hay circunstancias que van afectando estas cosas. Ryan R. Putnam va a decir, la amenaza de la herejía ha sido el mayor catalizador de los avances en la comprensión bíblica y teológica. Por ejemplo, el decir, si ustedes leen un tratado de los 1700 teológico, en la parte que tuviera que ver con antropología, no iban a encontrar, por ejemplo, un apartado que hablase acerca de evolucionismo. Hoy en día, muchas teologías sistemáticas en el apartado de antropología tienen que hablar acerca del evolucionismo. ¿Por qué? Porque ahora es un tema que afecta cómo entiendo la antropología, o sea, la doctrina del hombre. La iglesia se ve en la necesidad de responder a estas cosas. Eso es lo que yo tengo que entender. Por eso es que después se habla de eso. Algunas herejías, que no vamos a quedarnos mucho ahí. Las herejías, por ejemplo, en el siglo I afectaban mucho o iban en relación a las personas de Dios, o sea, el decir de que nada más había una persona o dos en vez de tres. O, por ejemplo, muchas herejías que surgieron en la época patrística fueron en relación a o exagerar o más bien desproporcionar lo que tuviese que ver con la humanidad o la deidad de Cristo. Por eso la iglesia llegó a la conclusión de que Jesús es verdaderamente Dios. Más bien, dijo lo que ya se creía desde un principio, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Algunas herejías, monarquianismo, dividido en monarquianismo dinámico y monarquianismo modalista, simplemente para que nos hagamos un poquito la idea y cómo algunas de estas cosas siguen de repente en nuestro lenguaje. ¿Alguna vez han escuchado, para tratar de ilustrar la Trinidad, de repente se dice es que Dios es como el agua, H2O, pero que se manifiesta en estado sólido, líquido o gaseoso? Esa es una perfecta ilustración para el monarquianismo modalista. O sea, en realidad esa ilustración, lo que ilustra es una herejía. Simplemente para que no ocupen eso, ni tampoco lo del huevo, eso es parcialismo. Otras herejías, docetismo. El docetismo, por ejemplo, decía de que la humanidad de Cristo era una apariencia de humanidad, pero en realidad Él no era verdaderamente hombre, sino que solamente era Dios. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que esta es una negación de su humanidad, es una herejía. O el ebionismo, que el ebionismo más bien hacía lo contrario, enfatizar de que Jesús simplemente fue un hombre, pero no fue Dios, y fue hijo de Dios en el sentido de que fue adoptado por Dios, o un profeta. Y de lo que vamos a hablar ahora, que es el arrianismo. ¿Por qué vamos a hablar del arrianismo rápidamente? Porque básicamente los testigos son sabelianos y arrianos, ¿ok? Así que algunos personajes que respondieron a estas herejías. Ireneo de León, según la tradición, él fue discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, que Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol. Dice Ireneo de León, si alguien, por lo tanto, nos dice cómo fue producido el Hijo del Padre, le contestamos que nadie puede entender esa producción o generación o llamado o revelación o cualquiera sea el nombre con que se puede describir su generación, la cual es en efecto completamente indescriptible. Ireneo, que reitero, según la tradición, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan el Apóstol. Así que está hablando alguien que estaba cercano a lo que la iglesia cristiana creía desde un principio. Y una de las cosas que él decía es, la Escritura habla de que Jesús es el Hijo eternamente engendrado de Dios, pero que eso no se debe entender en términos humanos, sino de que es un misterio, porque una vez más estamos hablando de un Dios
trascendente. Yo no lo puedo explicar en mis términos, porque ahí es donde yo voy a terminar cometiendo un error, cuando yo estoy igualando a Dios a las criaturas. Y muchas de las herejías cometían estos errores, básicamente. Tertuliano también respondió desde temprano a estas herejías. Dice, como si también de este modo uno fuera todo, en que todos son de uno por unidad, es decir, de sustancia, mientras se guarda todavía el misterio de la dispensación que distribuye la unidad en una Trinidad, colocando en su orden a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, sin embargo, no en condición, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, no en poder, sino en aspecto, pero de una sustancia y de una condición y de un poder, en cuanto a que Él es un solo Dios, de quien se cuentan estos grados y formas y aspectos bajo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como son susceptibles de número sin división, se mostrará a medida que avanza nuestro tratado, un tratado que estaba escribiendo Tertuliano. Sí, solo también un detalle, noten cuándo muere él. ¿Qué año? 220. Así que lo que están escuchando aquí, y luego considera cuando él murió, aún faltaban 105 años para el concilio de Nicea. Por eso el argumento de que no, el Constantino les obligó y tomó algo pagano y les obligó a la iglesia a creer esto para él tener poder sobre la iglesia, etcétera, etcétera. En 325 y ahí inventaron la Trinidad. ¿Qué están viendo aquí? Y entonces él murió 105 años antes, entonces quizás 140, 150 años antes del concilio de Nicea, él está hablando de eso. Solo para ese detalle, noten eso. Exacto. Y un personaje muy importante, y aquí vamos a entrar en el concilio, es Atanasio. Antes de Atanasio existían entre los teólogos ciertas tendencias a establecer la distinción entre el Padre y el Verbo, o sea, el Hijo, sobre la base de una distinción entre el Dios absoluto y una deidad subordinada. Como Atanasio mostraría más tarde en ocasión de la controversia arriana, todo esto hacía del Verbo una especie de divinidad subordinada, lo cual era incompatible con el monoteísmo cristiano. Entonces, el personaje que le va a contestar básicamente a Arrio, que no sería directamente a Arrio, sino a el enviado de Arrio en el concilio de Nicea, que sería Nicomedia, se me fue el nombre. De Nicomedia, ahorita me voy a acordar del nombre porque se habrán dado cuenta que son muchas fechas y datos. Pero bueno, va a Arrio responder y Arrio está yendo en lugar de Alejandro de Alejandría, que es el obispo de Alejandría, que está en Egipto, básicamente, en el concilio de Nicea, y básicamente Atanasio es el que va a hacer su defensa de la deidad de Cristo, pero la defensa de la deidad de Cristo va a ser por razones prácticas, y muchas de esas las que ya hemos mencionado. Número uno, si Jesús no es Dios, entonces en realidad la iglesia siempre ha cometido idolatría. Y número dos, él decía, la importancia de la deidad de Cristo está también en el hecho de que la Escritura nos enseña que la salvación es ¿de quién? De Dios. Si Jesús no es Dios, entonces Él no tenía la capacidad para salvarnos. Jesús es verdaderamente hombre porque vino a salvar a los hombres, y es verdaderamente Dios porque lo único que puede salvar es Dios. Notemos de que si bien Atanasio está defendiendo todo esto, en realidad era algo que la iglesia ya venía proponiendo desde antes, y no es Constantino el que va a decidir esto. Simplemente información general, Constantino partió de Galia con su ejército y avanzó contra Magencio, que era otro líder que había quedado como el único amo en Italia. La victoria de Constantino contra sus opositores por la corona imperial en el 312 fue el punto decisivo del futuro del cristianismo en todo el imperio romano, especialmente en Occidente. Eusebio de Cesarea dijo que Constantino mismo contaba de haber visto la noche antes de la batalla decisiva en el puente Milvio sobre el río Tíber una cruz resplandeciente en el cielo y sobre ella las palabras: con este signo vencerás. Por esta razón van a decir de que no, Constantino hizo todo esto porque de alguna manera él vio en el cristianismo la forma de unificar al imperio, que
puede haber sido una intencionalidad, pero independientemente de su intencionalidad, como ya hemos visto, la Trinidad de Dios era algo que la iglesia ya creía, y en el concilio de Nicea básicamente se respondió el reto arriano. Concilios importantes, ya hemos mencionado, concilio de Nicea en el 325, en donde vamos a tener a Arrio, pero no es Arrio, sino es, Eusebio de Nicomedia, el que va a ir en lugar de Arrio, y que tengo aquí el profesor de historia. Entonces, no sé, mis fuentes dicen que Arrio y Alexander, su obispo, estaban ahí. Sí, pero como Arrio no es obispo, el que habla en lugar de Arrio es Eusebio de Nicomedia. Sí, pero sí fue Arrio. Sí. Y fue golpeado por Santa Claus, así que si te portas mal... Sí, por San Nicolás. Te va a golpear. Sí, es cierto. Claro. Entonces, Arrio proponía que el hijo es hijo por adopción y lo tanto menor al padre. Y bueno, Atanasio defendió de que el hijo es Dios y no otro Dios subordinado al padre. Al final, en el concilio se dice lo que la iglesia ya creía de hace mucho tiempo. Se declara que el hijo era engendrado, no hecho. Es decir, que no era una criatura, ni siquiera la primera de las criaturas. Además, añadía que el hijo era Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. También se declaró que el hijo es consubstancial con el Padre. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Ahora, nótese cómo esto también excluye el neoplatonismo. ¿Okay? Dios es un Dios creador y es un Dios distinto a lo creado, y la creación no es simplemente el resultado de las emanaciones de Dios. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, porque es Dios el que salva. Se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde ahí vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, y esto ya la parte del Espíritu Santo es algo que se agregó en el concilio, más bien en el credo niceno posteriormente, como una respuesta a los neumatomacos, un grupo que básicamente después de que ya se había resuelto el tema de la deidad de Cristo, se levantó un grupo que más bien empezó a cuestionar la deidad del Espíritu Santo, que es lo mismo que hacen también ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Pero bueno, la razón por la cual hasta después se aclara lo del Espíritu es, adivina por qué, porque antes no se había puesto en cuestionamiento ¿qué? La deidad del Espíritu. Con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas en una santa iglesia católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, con esto, mis amados hermanos, quiero que terminemos, y es con lo que se conoce como un extracto de Melito, de algo que escribió Melito de Siria, y este extracto, este texto es de finales del siglo II, y mira cómo a finales del siglo II se hablaba ya de Cristo. Dice, entonces lo levantaron sobre un madero y le adjuntaron una inscripción que indicaba a quién mataban. ¿Quién fue? Contar es cosa grave, pero una cosa más horrible es abstenerse de contar. Pero escuchen, mientras tiemblan ante él, por cuya causa la tierra tiembla. El que colgó la tierra en su lugar está colgado. Está hablando de Cristo. El que fijó los cielos en su lugar está fijo en un lugar. El que afianzó todo es afianzado en un madero. El soberano
es insultado, Dios es asesinado, el rey de Israel es destruido por una mano israelita. Este es aquel que hizo los cielos y la tierra y formó la humanidad en el principio. El proclamado por la ley y los profetas, el que se hizo carne en una virgen, el que colgó de un madero, el sepultado en la tierra, el que se levantó de entre los muertos y que subió a las alturas del cielo, el que está sentado a la diestra del Padre, el que tiene toda la autoridad para juzgar y salvar, por medio del cual el Padre hizo las cosas que existen desde el principio de los tiempos. Este es el Alfa y la Omega. Este es el principio y el fin, el principio indestructible y el fin incomprensible. Este es el Cristo, este es el Rey, este es Jesús, este es el líder, este es el Señor, este es el que se levantó de entre los muertos y este es el que está sentado a la diestra del Padre. Él lleva al Padre y es llevado por el Padre. A Él sea la gloria y el poder para siempre. Amén. Mis hermanos, ¿hay duda de que la iglesia creía desde un principio en la deidad de Cristo, en la deidad del Espíritu Santo? Y miren, no es como que todos los días alguien va a venir y nos va a preguntar acerca de esto. Pero nosotros tenemos que entender es lo siguiente: cuando nosotros estudiamos historia de la iglesia, no estás estudiando la historia de algo ajeno a ti. Estás estudiando tu historia. Yo estoy estudiando mi historia, la historia del pueblo de Dios. Y en esta historia del pueblo de Dios tenemos cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha tenido que ser columna y baluarte de la verdad. Porque cuando la herejía se introduce, cuando la verdad es atacada, es la iglesia la que tiene que responder. Y aquí vemos cómo desde un principio la iglesia defendió aquello que es verdad, que nuestro Dios es un Dios trino, de que Dios es uno en esencia, tres en personas que son coeternas, coiguales y consubstanciales. Y eso es doctrina fundamental de la iglesia. Y cabe mencionar de que una práctica que se volvió común en la iglesia temprana era el catecumenado. Y en el catecumenado muchos no se bautizaban si primero no declaraban esto. Así que nosotros también deberíamos de tener claro esto y entender de que es algo fundamental y de que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y yo creo que a medida que vayamos avanzando en el conversatorio vamos a hablar más de las implicaciones prácticas, no solamente elementos históricos, implicaciones prácticas de la Trinidad. Porque como muchas indicaciones de cómo tú y yo debemos vivir nuestro cristianismo tienen que ver con cómo entendemos a Dios. Mis amados hermanos, no sé si quisieran compartir algo. Es una buena pregunta. Buenas noches, hermanos, dice Pablo Carrillo. Dios les bendiga, gracias por edificarnos. Respecto a la impasibilidad de Dios, ¿cómo opera el ayuno y la intercesión? Saludos a todos de la familia Carrillo Zúñiga. Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué ayunar? ¿Por qué orar? Sí, eso no va a obligar a Dios, no lo va a empujar hacia que haga algo. Qué buena pregunta. Y eso se debe, es muy común a un error de categoría. ¿Ok? Dios no está en tiempo lineal esperando si tú vas a ayunar y luego Él va a hacer algo. Dios es soberano, escúchame muy bien, tanto, no solamente sobre los fines, sino tanto los medios como los fines. Entonces, la salvación es del Señor. Entonces, ¿por qué predicas el Evangelio? Porque el medio por lo cual Dios ha establecido salvar a su pueblo es por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, la oración, muchos hablan de Martín Lutero que dice una cosa y yo quiero agregar, yo creo que más que una cosa. Voy a mencionar dos, uno que mencionó Martín Lutero y uno que quizás él mencionó en otra parte. Primero, la oración no es para empujar a que Dios haga algo, sino es para que yo me conforme a la voluntad de Dios. Pero también sí tiene que ver con la mano de Dios, lo que hace. Porque la oración es el medio por el cual Dios es soberano
que Él estableció hacer algunas cosas y algunas cosas no. Entonces, ¿nunca alguien aquí Dios ha respondido su oración? Sí. Entonces, ¿tú le obligaste a Dios o lo que convenciste o usaste retórica de sofismo? No. Es porque Dios quiso darte eso o responder eso para su voluntad. Y para que Él sea glorificado y tú aprendes a confiar en Él y no confiar en ti mismo y muchas otras razones, el medio por el cual Dios hizo que te llegara eso fue la oración. Ustedes ven, no es, pero si entonces si yo no hubiera orado, Dios no lo hubiera hecho. Estás hablando en escenarios retóricos y en cuanto a Dios no existen escenarios retóricos, Él tiene una sola voluntad. Así que ni siquiera puedes dar un escenario retórico porque eso ni siquiera existe. Porque Dios no tiene plan A y luego si no me va bien va a haber un plan B, si no me va bien va a haber un plan C. Eso somos tú y yo hablando en tiempo lineal. Pero Dios ni siquiera puede existir para Él un escenario retórico. Un plan, si esto no pasa, haría lo otro. No, porque Él tiene una sola voluntad que nunca puede ser frustrada por los siglos y los siglos. Amén. Entonces, gracias a Dios, ¿y no ven la sabiduría en eso? Porque si Él siempre, si tú siempre le das a un hijo y nunca tiene que pedir, nunca tiene que trabajar, nunca tiene que ver que es una bendición, ¿cómo crece el niño? Caprichoso, creído, como muchos del siglo XXI, ¿no? Que ahora estoy en el mundo, ahora todos me deben. Todos me deben, porque todos me daban. Ahora creo que el mundo me debe algo por mi existencia. Ahora tú me debes, porque yo existo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si Dios no usa el medio de la oración, el ayuno y todo eso para Él darnos algunas cosas? ¿Cómo vamos a salir nosotros? A mí sea toda la gloria. Gracias Dios por no darme demasiado para que yo no diga quién es Dios para que lo necesite. ¿Se acuerdan? Estoy parafraseando escritura. Así que es un medio por el cual Dios hace su obra para que tenga múltiples propósitos. Eso es mi aportación. Sí, yo de hecho quería compartir primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el detalle está en que nos oye porque en realidad te estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y algo que, por ejemplo, compartía con alguien, no sé si a ti te ha pasado, creo que a mí me ha pasado y muy probablemente voy a asumir que a ti también te ha pasado, que uno empieza orando, Dios te pido esto, Dios te pido esto, y resulta que pasas mucho tiempo orando por eso y después de unos días, unas semanas, te das cuenta que tu oración empieza a cambiar. Y de repente en esa dinámica de buscar a Dios en oración y tener comunión con Dios, Dios obra en uno para que entonces de repente nosotros empecemos a pedir conforme a su voluntad. Entonces Dios no me dio lo que yo quería o lo que yo le pedí, sino de que Él me terminó dando lo que a mí me convenía porque era su voluntad que las cosas fueran de otra manera. Por ejemplo, si yo dijese, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad. Y hay gente que a la que Dios no le quita la enfermedad. Y de repente la oración cambia y es, Señor, glorifícate por medio de esta enfermedad. Y yo no le torcí la mano a Dios en la oración. Más bien, yo fui cambiado en ese tiempo de comunión para entonces pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí podemos ver, sería como un ejemplo de cómo a veces ocurre esto, ¿no? En la oración yo no le termino doblando la mano a Dios, sino que más bien Dios obra en mí para que entonces yo pida conforme a su voluntad y se haga lo que Él ya había determinado. Y para que aprendamos más de Dios. Sí, para que aprendamos más de Dios, ¿no? Entonces nuestra tendencia es depender de nosotros mismos, ¿no? De tener todas las respuestas, de tener nuestras expectativas, ¿no? Y no fijarnos en el plan soberano de Dios, no depender de
de la grandeza de nuestro Dios. Y la oración es un medio que Dios usa no solamente para lograr su propósito en cada aspecto de la vida, pero también de cambiarnos a nosotros y enseñarnos cómo dependernos de Él. Aquí tengo otra pregunta, para responder dice, la palabra Trinidad aparece en la Biblia. ¿De dónde surge el término trino? Pues no aparece en la Biblia. Entonces, según mi entendimiento, entonces fue Tertuliano el primero que empleó esta palabra para describir cómo Dios es. Claro. Bueno. Aunque vamos a ver mañana que hay mucha evidencia para soportar la idea cómo es Dios, ¿no? Pero no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia. Claro. Sí, y también es una palabra que se basa en palabras compuestas del latín, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Son términos que explican algo en la Biblia, no tienen que estar en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia tampoco. Y noten esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 y 10, él usa una palabra compuesta de la Septuaginta griega que no está en la Biblia. Está compuesta de dos palabras, y se usa allí arsenokoitai, de arsenos koiten. Entonces, y él está citando, hablando, apuntando lo que dice la traducción griega del Antiguo Testamento, y una palabra compuesta de allí, aún apuntando a la escritura de una palabra que, así como lo ves, no está allí. Y eso sería una falacia etimológica, porque también noten que, ¿alguien sabe en griego cómo decir Dios en griego? Theos. Y también tiene la misma raíz etimológica que Zeus. También del latín Deus. También de Galia, día. También de español Dios. Todos tienen la misma raíz etimológica. Y Dios lo vio bien usar esa palabra, porque es lo que significa en el momento, es lo que significa en ese día. Es un título de poder, de deidad. No importa si también la palabra Zeus comparte la misma raíz etimológica con eso. Ustedes ven, no somos animistas. El animismo dice, no digas eso porque se puede que mueve un espíritu allí. No, algo no se vuelve pagano por la relación que tiene en una raíz o algo así. Por ejemplo, en español decimos ojalá, y eso viene del tiempo que España fue bajo los musulmanes y decían oh Alá, que sea la voluntad de Alá. Yo ahora creo que sí se puede decir, porque el lenguaje cambia con el tiempo, y Dios lo vio bien a usar algo que tiene una raíz etimológica compartida con Zeus para escribir Dios. En otras palabras, la idea de que la palabra tiene que estar en la Biblia tal y cual, eso es una falacia que si eso fuera la regla, Dios ha quebrantado con esa regla en la palabra de Dios, cuando cita a otras partes de la Biblia. Así que es lo que significa, es lo que tiene importancia. Sí, creo que lo que es importante entender es que la palabra Trinidad es un término que engloba una serie de fenómenos que encontramos en la Biblia. O sea, de que Dios se revela a sí mismo como un Dios, que no hay más de un Dios, pero que este Dios es un Dios trino, o sea, en tres personas. Entonces, el término básicamente lo que engloba es una serie de fenómenos que yo puedo ver en el relato bíblico, y en ese sentido nosotros decimos de que la Trinidad es bíblica.